Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea C. Este es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez y voy a ser o soy su asesora virtual. Vamos a dar inicio con nuestra sesión. Les voy a presentar el orden del día para que vayamos avanzando. Aquí está. Tenemos la bienvenida, el objetivo, dinámica de trabajo, evaluación del módulo, contenidos, actividades integradoras, los foros. Cerramos esta presentación y al final pasamos a una fase de preguntas y respuestas. Es importante que ustedes me den la oportunidad de presentarles el material y de exponerles, y ya después, al final, pasamos a un espacio de preguntas y respuestas para que no interrumpamos la exposición. Bien, pues sean ustedes bienvenidos. Es un placer estar aquí y vamos a dar inicio. El objetivo de esta sesión es que ustedes tengan las herramientas para elaborar las actividades de la semana 1, tanto foros como actividades integradoras. Y nos corresponde la unidad 1, que se llama Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. El objetivo de la unidad 1 es que ustedes lean de manera analítica los textos literarios que vamos a ver más adelante para que puedan reconocer las particularidades y la intención comunicativa que tiene el autor. A partir de ello, pues ustedes van a identificar diferentes géneros y van a inferir o van a hacer suposiciones de las visiones del mundo que plantean en esos textos por los diferentes autores. ¿Qué vas a querer volver a cenar? Mira, en el Chedraui, 7.50 el jitomate. Tomate. Jitomate. Les pido, por favor, tengan sus micrófonos en silencio. Tomate o tomate, yo lo vi de para que podamos avanzar. Sí, ya apagaron los micrófonos. Andrea, por favor, pon tu micrófono en silencio. Bien, vamos a seguir. La dinámica de trabajo va a ser comunicarnos por correo electrónico, mensajería de plataforma. Si tienen alguna duda, necesitan alguna extensión de tiempo, me mandan mensajería de plataforma, yo con mucho gusto les voy a responder y siempre voy a estar para apoyarlos. Voy a estar conectada a partir de las 8 de la noche, de 8 a 11 más o menos. Y las tareas, por lo menos de las 3 primeras semanas, tenemos 72 horas para calificarles. Les recuerdo que sábado y domingo son días inhábiles, por lo tanto, si entregan el viernes, hasta el miércoles va a estar calificado. Tenemos 72 horas. Puede ser que sea antes, pero para que no se desesperen, pues tengan en cuenta que estas 72 horas que tengo para calificarles. Tenemos el foro de aprendiendo y el foro de novedades. En el foro de novedades es donde yo les subo todos los recursos. Es importante que estén muy al pendiente de este foro de novedades. Bien, la evaluación del módulo está de la siguiente manera. Se los muestro en esta semana 1 y se los recuerdo otra vez en la semana 4. Tenemos actividades integradoras en las primeras 3 semanas, 2 actividades por cada semana. En la última semana tenemos el foro integrador que vale el 30%. Las actividades vale un 7% y en total hacen el 42%. Tenemos actividades socioemocionales que hacemos en la semana 1 y la semana 3, que esto lo trabajan con la tutora, cada uno vale 5 y en total hacen un 10%. Esto es para juntar mi 100% al final del módulo. Y tenemos un foro de integración en la semana 4 que vale el 8%. En las la actividad en plataforma vale un 5%, pero es durante las 4 semanas. Lo que quiere decir que cuando yo entro a leer los recursos, cuando entro a contestar los foros, por cierto que no han participado en el foro de aprendiendo, cada vez que yo voy entrando a la plataforma se va haciendo un registro de mi actividad y al final de las 4 semanas, dependiendo del tiempo que yo haya ingresado, me va a dar 2, 3, 4 o hasta 5% del puntaje. Entonces, por favor,
tengan ustedes en cuenta esta situación. Bien, mantengan sus micrófonos en silencio porque vamos a empezar con una parte del contenido que es importante para que ustedes puedan realizar las actividades. Vamos a hablar de literatura. ¿Qué es literatura? Esta diapositiva o este material que tiene esta diapositiva lo saqué de los recursos. Por lo tanto, es importante que ustedes lean todos los recursos para que puedan ir respondiendo las actividades. Entonces, literatura es el arte de expresar diferentes visiones del mundo. Cómo yo estoy viendo el mundo, cómo lo estoy sintiendo, cómo estoy interpretando la realidad. Y esto lo voy a expresar a través del lenguaje, que va a estar plasmado en textos y que estos textos se pueden analizar para que yo fomente la oralidad, la escritura, las experiencias estéticas, yo realice una crítica, interprete la realidad. De igual manera se pueden fomentar los valores como la tolerancia a partir o a través de estos textos. Igual nos vamos a ir a analizar textos por fondo y forma. ¿Qué es el fondo? Nos habla del contexto del autor para que yo pueda entender la intención comunicativa. ¿De qué se trata el contexto del autor? De todo lo que rodea al autor, el contexto social, económico, cultural, todo eso que rodea al autor, en donde el autor está escribiendo, me va a servir para que yo pueda entender qué es lo que quiere comunicar el autor. Me dice que incluye la cultura, los cambios sociales, los momentos históricos, qué está pasando en ese momento histórico cuando el autor escribe la obra. Y todo ello va a propiciar movimientos literarios, ¿sí? En esta semana vamos a ver géneros literarios, pero la próxima semana nos corresponde ver estos movimientos literarios. Si yo voy a analizar un texto literario a partir de la forma, entonces me dice que en la forma yo voy a ver cuál es el género literario de la obra. Y estos géneros literarios puede ser lírico, narrativo o dramático. El narrativo incluye la ficción. Y de igual forma contempla la tecnología y los personajes. Esto es a grosso modo lo que vamos a ver en la semana 1 y que nos va a servir para que podamos realizar nuestra actividad. Bien, para que yo pueda hacer el análisis de un texto literario, necesito saber a qué me refiero cuando hablo de fondo o cuando hablo de forma. Ya vimos un poquito de fondo y forma en la diapositiva anterior. El fondo de una obra se refiere a todo lo que piensa el autor, a las ideas, a las emociones, los problemas que el autor intenta comunicar. Los elementos que integran el fondo son 6. Es el argumento, el tema, acción, tiempo, espacio y personajes. En cuanto a la forma, que se refiere a la manera de cómo está escrita la obra, cómo se divide, es el texto en sí, literal, cómo está escrito, cuál es la estructura. Puede estar escrita en verso o en prosa. Si yo digo que está escrito en verso, ustedes ya vieron algún poema que tiene la rima, tiene métrica, entonces tiene ciertas características cuando está escrito en verso. Y cuando está escrito en prosa es cuando, por ejemplo, vemos la narración de un cuento. Había una vez Caperucita Roja, se fue al bosque a visitar a su abuelita. Está escrito en prosa, no tiene métrica, no tiene rima, nada, entonces solamente está escrito. Y pues aquí también pudiéramos tomar en cuenta cómo se proyectan las ideas. Para que ampliemos un poquito más sobre la cuestión de fondo, que es lo que vamos a ver en esta semana de manera específica, aquí están los 6 elementos. Todo esto igual salió de los recursos. El argumento, me dice que el argumento es el resumen o síntesis de la obra y que va a responder a la pregunta ¿qué sucede en la obra? ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un resumen de una obra, pues tengo que poner cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo es la conclusión o cómo cierra, para que yo pueda decir, ya resumí toda la obra. Si una obra tiene 10 páginas, bueno, lo puedo resumir en una, ¿sí?
El tema es la idea principal y se puede conocer con la pregunta ¿cuál es la idea principal? ¿De qué habla? Ahorita vamos a poner ejemplos en el cuadro. La acción son los diferentes hechos que suceden en una obra, pero aquí nos los agrupan en 3 momentos: la exposición, el nudo y el desenlace. Esta exposición se refiere a la introducción, el nudo a cómo se desarrolla la obra y el desenlace cómo concluye. El tiempo puede ser cronológico o psicológico. Me dice que es cronológico. Cuando escuchamos en una obra literaria, si menciona las horas o los días o las semanas o las fechas, entonces es cronológico. Pero cuando no detectamos nada de horas, ni días, ni nada, entonces se dice que el tiempo es psicológico porque solamente está en la mente del personaje, de un personaje. En este caso igual podemos pensar cuando leemos algún poema y no menciona nada del tiempo, un poema es una obra literaria, entonces solamente pudiéramos poner que es psicológico porque no está explícito, está implícito, o sea, se da a entender pero no se escribe. Vamos a ver ejemplos más adelante. El espacio es muy sencillo, es el lugar donde se llevan a cabo los sucesos de la obra y nos da una pregunta clave. ¿Dónde se desarrolla la obra? ¿En un parque, en el cine, en Miami, en España? ¿Dónde? ¿En un castillo? ¿Sí? Los personajes son aquellos seres que son creados por el escritor y se caracterizan por tener ciertas particularidades físicas, psicológicas, sentimentales y emocionales. Ustedes saben que cuando un autor escribe una obra, siempre va a describir al personaje que era alto, delgado, cabello largo, de ojos color verde, no sé, siempre va a estar. Y hay personajes principales y hay personajes secundarios. Bien. Cuando nosotros hagamos una lectura, vamos a poder tener la oportunidad de hacer una hipótesis con base a lo que yo conozco del autor. Entonces, antes de hacer la lectura, siempre puedo hacer una hipótesis. Porque si conozco el autor o conozco el libro, conozco la editorial o tal vez la portada o en la sección de donde esté en la biblioteca o en la librería en la que se encuentre ubicado, etcétera, me va a servir a mí para hacer una hipótesis, lo que yo supongo que trae la obra. Entonces, eso lo hacemos previo a la lectura, ¿sí? Antes de hacer un análisis. Tome nota de esto, porque esto nos va a servir en la semana 4. A pesar de que tenemos aquí el material, en la semana 4 vamos a utilizar esto para el proyecto integrador. Me dice también que puedo hacer después de hacer una hipótesis, de hacer una suposición de más o menos qué es lo que trae la lectura, puedo hacer una lectura exploratoria. ¿De qué se trata esto? Voy a ver cómo está el texto escrito, si párrafos, columnas, cómo se presenta el texto, si es en prosa o es en verso. Identificar el tipo de texto, si es narrativo, expositivo, argumentativo. Es una lectura exploratoria. No me voy a fondo todavía a analizar nada. Voy explorando esa obra. Pero después me puedo pasar a una lectura analítica. En esta lectura analítica, pues sí voy a ver el desarrollo del tema, de qué se trata, cómo está organizado el texto, cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias, si hay algún dato estadístico por allá que sirva para fundamentar o respaldar la información y pues si tiene conclusiones. Bien, los textos literarios son aquellas manifestaciones artísticas, eso es una manifestación artística que les permite o que nos permite a todos acercarnos a otras visiones del mundo, las visiones que nos comparte el autor a través de sus obras. ¿Cómo estaba viendo el autor el mundo en ese momento? Y nos va a compartir cuando nosotros lo leamos, vamos a entender cómo lo veía el autor y cómo veía la vida. Es decir, para que ustedes puedan comprender otras formas de pensar y de interpretar la realidad que les rodea. Ejemplo,
Ahorita todo mundo, todo México y todo el mundo, estamos con la pandemia, pero la pandemia no se vive igual incluso en México. Yo estoy en Quintana Roo, lo vivimos diferente, estamos en semáforo naranja a punto del rojo, pero hay otros estados que ya están tal vez en semáforo amarillo y ya incluso ya están yendo a clases los niños. Aquí no, aquí todavía no. Entonces, cuando yo escriba alguna obra, va a depender del lugar donde yo esté. Aunque estemos viviendo lo mismo, todo mundo, cada quien interpreta su realidad que le rodea de acuerdo a cómo lo está viviendo. Por lo tanto, si yo escribo una obra y otra persona de Tamaulipas escribe una obra, aunque estemos en el mismo contexto de la pandemia, pero eso que nos rodea es diferente porque son estados diferentes, Quintana Roo y Tamaulipas. Imagínense una persona que está en Europa, otra persona que está aquí con nuestro país vecino en Estados Unidos, igual. Entonces esas diferentes formas de vivir la vida y que yo lo manifiesto a través de un escrito y como estoy interpretando la realidad, pues eso es lo que hace diferente esas manifestaciones artísticas. Me dice que aquí que vamos a descubrir géneros literarios en estas obras. Entre ellos está narrativo, lírico y dramático. Si es lírico, me habla de un poema. Si es narrativo, es un cuento, una novela, una fábula. Si es dramático, pues me dice de una obra de teatro. Cuando es lírico, pues hay que tomar en cuenta la estrofa, la métrica, la rima, lo que yo les mencionaba hace un momento. Y si es dramático, mayormente está escrito en verso o en prosa. Pero no me puedo yo confundir porque el lírico también puede estar escrito en verso. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí está estrofa, métrica, rima, verso. Y el dramático también es verso. ¿Cuál es la diferencia entre lo lírico y lo dramático? Que lo lírico siempre van a ser poemas, es poesía. Y lo dramático son obras de teatro, que no es lo mismo. Aguas porque en la primera actividad vamos a tener que hacer esta diferenciación. Y lo narrativo siempre va a estar escrito en prosa, mayormente porque es un cuento, es una novela, es una leyenda, ¿sí? Entonces ya con esto nos pasamos al tipo de lenguaje que se utiliza en un texto literario, mayormente es connotativo. ¿Por qué? Porque se utiliza un lenguaje figurado. Ejemplo, corazón es igual a amor. Cuando decimos tus ojos como el mar, sus ojos son azules o tal vez son verdes, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos un sentido figurado en el lenguaje, cuando escribimos en el lenguaje escrito, estamos utilizando un lenguaje connotativo. Y el lenguaje denotativo, pues es el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, corazón, pues es un órgano muscular, ¿sí? Bien, esto nos va a servir igual para nuestra segunda actividad. Vamos a entrarnos un poquito a lo que es el contexto de la obra que nos va a servir para la actividad 1. Para que yo pueda comprender un texto literario, es necesario que yo sepa qué ocurría cuando fue escrito, por lo que yo les acabo de explicar. Hagan de cuenta que yo escribo una obra y luego de aquí a 10 años se publica o a 20 años se publica mi obra. O yo lo publico antes, pero a 10, 20 años alguien lo lee. Entonces, para que esa persona que lea mi obra entienda el contenido, pues va a investigar qué pasó en el año 2021, enero, cuando se escribió la obra. No, pues estaba la pandemia. Pero la pandemia se dio diferente en varios lugares. ¿Qué pasaba en Quintana Roo cuando Carolina escribió esa obra? Ya entonces empezamos a investigar un poco más y eso que ocurría cuando fue escrito me va a servir para que yo entienda por qué apareció la obra, ¿sí? Vamos a ver la relación, la crítica o la influencia de lo social en ese escrito que yo hice. Vamos a ver cuál fue la influencia. Y eso nos va a permitir que yo ubique a las obras en un contexto específico. Contexto es lo que rodea a la persona en general. Y va a permitir a los lectores que puedan entender mejor lo que están leyendo, los contenidos, los motivos, los sentimientos que se expresan en estas obras. Bien,
Si yo hablo del contexto del autor, ¿cuál es la diferencia entre el contexto de la obra y el contexto del autor? En el contexto del autor le vamos a agregar además lo personal que vive el autor. Para esto nos podemos auxiliar de su biografía. Era casado, vivía con sus padres, tenía hijos. O sea, ¿qué era lo que estaba pasando con el autor en el momento en que escribe la obra? ¿Sí? Aquí dice que se ven reflejados acontecimientos políticos, económicos, sociales o culturales y puede obtener información de la biografía porque vamos a ver lo personal que vive el autor para que igual yo lo pueda entender mejor. Ya con esto nos vamos a la actividad 1, que es literatura, analizar textos literarios. Tengo que descargar el documento. Tengo que leer 3 textos, tengo que llenar el cuadro comparativo, después responder unas preguntas y lo más importante, ponerle una portada al inicio y una bibliografía al final. Eso es básico en todas las actividades. Ahora bien, yo le subí en el foro de novedades esta actividad, una plantilla de la actividad 1, donde ahí les pongo puntos específicos como este, que ya vieron esta diapositiva, aquí me trae el cuadro que me pide la actividad 1. Entonces yo les fui poniendo algunos textos ahí en el cuadro para que ustedes vayan comprendiendo de qué se trata. Ejemplo, aquí quién es el autor no tengo mayor problema porque en la misma actividad nos ponen que es de Sor Juana, me van dando el nombre de los autores. ¿A qué género literario pertenece? Aquí solamente voy a poner si es narrativo, si es lírico, si es dramático, que lo acabamos de ver hace un momento. Entonces yo tengo que identificar la obra de acuerdo a lo que yo les acabo de explicar para que pongan a qué género pertenece. No puede ir más que narrativo, lírico o dramático, nada más. Si es una poesía, le pongo lírico. Si es una obra de teatro, le pongo dramático. Si es un cuento, una leyenda, una fábula, le pongo narrativo. Ya ustedes van a ir identificando. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Les acabo de explicar que para que yo hable del contexto tengo que investigar qué pasó en lo social, en lo político, en lo cultural, qué pasó y lo voy a poner aquí en cada una de las obras, voy a ir investigando. Por eso es que ustedes tienen que poner una bibliografía al final y tienen que investigar cómo hacerlo al estilo APA para que se vayan acostumbrando a hacer la bibliografía. Cualquier duda que tengan, me lo dicen y yo les puedo subir el material para que ustedes lo hagan mejor. Incluso en el foro de Aprendiendo lo puedo poner o en el foro de novedades. Pero es fácil, entran ustedes a Google y ahí les dice cómo hacerlo al estilo APA. Entonces, aquí tengo que investigar para llenar cuál es el contexto de la obra. Acuérdense lo que acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Y aquí en el contexto del autor, pues además de lo que yo escribí en el contexto de la obra, voy a investigar un poquito más sobre la biografía del autor. Cuando él escribía, estaba casado, estaba soltero, vivía con sus padres, tenía hijos. ¿Qué es lo que estaba pasando en la vida personal del autor? También lo tengo que investigar. Todo eso va a ir en la bibliografía. ¿Cuál es la intención del autor? Dice aquí, los textos tienen un propósito, una intención de comunicar. Ese es el motivo por el cual el autor escribe. Ejemplo, si yo voy a escribir una obra ahorita en enero de 2021 y estamos en la pandemia, pues tal vez yo no estoy de acuerdo en que estemos en cuarentena y que no nos dejen salir de la casa o que yo tenga que salir con mi cubrebocas. ¿Por qué tengo que salir así? O sea, no soy una persona consciente y eso me lleva a escribir un texto. Entonces, cuando ustedes investiguen qué era lo que pasaba en mi vida, pues se van a dar cuenta que la intención mía era comunicar mi desacuerdo de ponerme el cubrebocas porque me incomoda, un ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que investigar qué pasaba en la vida del autor, en su contexto de la obra, en el contexto del autor, en su vida personal, y qué es lo que estaba viviendo el autor para que yo diga, y leer la obra. Así, comprendo la obra, la entiendo, y ya puedo decir, no, pues lo que el autor quería, por ejemplo, aquí en La Verdad Sospechosa, es dar a conocer que las mentiras no llevan hacia nada bueno. Esa era la intención, ¿sí?
Entonces, la intención es lo que quiere dar a comunicar o la razón por la cual escribe una obra. ¿Cuál es el argumento? Ya vimos que es un resumen de la obra. Aquí tengo que hacer un resumen. No se dejen llevar por el espacio pequeño. Ustedes escriban lo que tengan que escribir, aunque les lleve más espacio. El tema, recuerden ustedes que es la idea principal, y la acción tienen que poner el inicio, el desarrollo y el cierre. Acuérdense que es la exposición, el nudo y el desenlace. Son 3 momentos que lleva la acción. ¿Cómo inició la obra? ¿Cómo se desarrolló? Es el nudo. Y ¿cómo concluyó? Es el desenlace. Esos 3 elementos lo tengo que tener en la acción en cada una de estas obras. Si yo no pongo los 3 elementos, va a ser inválido esta respuesta. Inválida, perdón. ¿Cuál es el tiempo de la obra? O pongo cronológico o pongo psicológico. Que no veo dónde dice el tiempo. Ah, pues es psicológico. Que sí, aquí dice que la semana pasada o que el mes que viene, es cronológico porque ya dice mes o dice. Entonces solamente hay 2 opciones, o cronológico o psicológico. Y en el espacio es lo más fácil, un castillo. Ustedes van a detectar en dónde se está desarrollando la obra. Y los personajes, ¿quiénes son los que participan? Eso es muy sencillo. Acuérdense que hay personajes primarios y hay personajes secundarios. Este es el documento descargable de la actividad 1, lo que les platicaba que es la portada con todos sus datos. Y aquí está el documento que yo le subía en el foro de novedades. Aquí está. Entonces aquí les pongo qué género, lírico, dramático, narrativo. Entonces aquí les pongo una serie de observaciones. Aquí les puse biografía del autor en el contexto del autor. Les puse una serie de referencias que les puede servir pues para mejorar el llenado de los datos que nos pide este cuadro. Aquí está, mire, cuál es la acción, exposición, nudo, desenlace. Este documento, que ya tiene portada, que es como una plantilla, está en el foro de novedades. Ahí se lo subí. Entonces, por favor, revisen el foro de novedades, descarguen este documento para hacer la actividad, se les va a hacer más fácil. ¿Qué sigue después del cuadro? Dice, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra. Aquí en este cuadro, nos regresamos al cuadro y vemos el contexto de la obra y aquí está el contexto del autor. Entonces voy a ver cómo se relaciona el contexto, lo que yo puse aquí en el contexto de la obra y lo que puse aquí el contexto del autor. ¿Qué relación hay entre ambas? Por cada una de las obras, son 3 obras. Entonces, para eso me va a servir llenar bien este cuadro, para ir respondiendo las preguntas que me ponen aquí. Entonces, aquí ya les puse considerar contexto de la obra y la intención del autor y el contexto del autor, del cuadro de arriba. Ya de aquí me paso al número 4. Dice, pon un comentario de 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas. Es importante que respeten la cantidad que les pide. Si me pide 2 o 3 párrafos y yo escribo 2 líneas, ya no estoy cumpliendo con lo que me está solicitando aquí. Por ejemplo, aquí me pide de 10 a 12 líneas, el punto 3. Entonces, como voy a escribir por cada obra, pues puedo escribir 4 líneas de cada obra y ya son las 12 líneas, ¿sí? Aquí me pide 2 párrafos o 3. Si voy a escribir 2 párrafos, por lo menos cada párrafo de 4 líneas serían en total como 8 líneas, contando 2 párrafos. Y aquí me dice que voy a contrastar, es comparar las 3 formas en que se transmite el mensaje de cada autor en su obra. Cómo lo transmite Sor Juana, cómo lo transmite aquí los autores que nos mencionan aquí, Rubén Darío y Ruiz de Alarcón. Cada uno cómo transmiten la obra. Entonces, aquí me voy a, veo el cuadro y voy a ver, voy a revisar el género literario que me va a servir de referencia, porque a partir del género literario, si es poesía, si es una obra, si es un cuento, es la manera en que lo están transmitiendo. Contrastar y voy a comparar con cada uno de ellos. Y voy a hacer mi comentario y lo pongo aquí. Entonces, aquí les puse que se van a basar la intención del autor y el género literario para que yo haga mi comentario aquí en 2 o 3 párrafos.
En 1 o 2 párrafos, aquí me dice de 10 a 12 líneas, voy a comparar la forma en que ven la forma de ver la vida de los textos literarios con la de ustedes. ¿Cómo ven la vida los textos literarios? De acuerdo a lo que yo leí, lo que investigué del autor, su contexto y todo eso, ¿cómo ustedes creen que el autor está viendo la vida? ¿Y cómo la ven ustedes? ¿Sí? Considerando la época actual y ellos lógicamente pues una época antigua. Y voy a hacer por cada una de las obras, obra 1, obra 2 y obra 3. Si me pide 12 líneas y sé dividir, pues me voy a dar cuenta que por cada obra voy a escribir 4 líneas. Y ya son las 12 líneas que me están pidiendo acá. Eso es muy importante. Entonces comparo cómo está viendo la vida, por ejemplo, Sor Juana en su poesía. Dice, al que ingrato me deja, busco amante. ¿A cómo ve la vida Sor Juana? No, pues que la vida es difícil para las mujeres. Pero es difícil porque en esa época las mujeres no tenían ni derecho a voto, no se les daba su lugar, en fin. Entonces, esa manera en que ella estaba viendo la vida, ¿cómo la estamos viendo actualmente? No, pues actualmente ya la mujer ya trabaja, ya ocupa cargos políticos, pero pues lo voy a comparar con mi vida. No, pues yo estoy estudiando la prepa en línea, a pesar de que soy casada, tengo hijos, pues tengo la oportunidad de estudiar. Entonces, hago un comparativo de cómo veía la vida Sor Juana y cómo yo estoy viendo la vida ahorita. Lo comparo con el mío, de acuerdo a cómo ella lo veía, del tema que ella maneja, pues lo voy a manejar con el mío. Si veo el de la verdad sospechosa, no, pues que en ese tiempo un personaje tuvo que mentir para buscarse una novia, no sé. Ustedes van a ver de qué se trata el tema y lo van a comparar con la de ustedes. No, pues a mí me pasó algo parecido porque mi novio y bla, 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 y le van agregando ahí. Entonces, ven la obra y lo comparan con su vida. De cada una de las obras son 3, pueden ser 4 líneas de cada obra para que sean las 12 líneas. Y aquí al final van a poner las fuentes de consulta y aquí está muy claro dónde investigaste el contexto de la obra y del autor. Es todo lo que van a poner aquí. Recuerden que es al estilo APA. Bien, con esto nos vamos a la segunda actividad. Que se llama Textos Literarios, Lenguaje y Expresión Humana. Tengo que descargar otra vez el documento. Yo ya le subí este documento de igual manera en el foro de novedades. Tengo que leer el cuento de la canción de oro. Tengo que responder preguntas y tengo que leer El perro y el cocodrilo. Ahora bien, nos vamos al documento descargable para que podamos ver qué es lo que vamos a hacer. Aquí está la portada que yo les pedí, por favor. Es muy fácil, se van aquí donde dice insertar, se van aquí a portada, le dan clic y ustedes eligen la portada, le dan clic y inmediatamente les inserta una portada, ¿sí? Ya ustedes nada más ponen los datos. Yo leo la canción de oro y tengo que responder del inciso A al inciso E. ¿Qué aprendiste del texto? ¿Alguna problemática? ¿Qué opinas del lenguaje? ¿Consideras que el lenguaje que usa el texto literario es fácil o complica la comprensión? Aquí lo importante es que yo lea y responda las preguntas con base en el texto, pero principalmente que ustedes justifiquen su respuesta. ¿Qué aprendiste del texto? No, pues que el dinero vale mucho. Y ya. No, el dinero vale mucho porque resulta que en el texto dice esto, lo otro, por acá y por allá. Ah, ya estoy justificando. Entonces, por lo menos 3 líneas de cada pregunta para que yo me dé cuenta que de verdad te están justificando. Es como cuando ustedes quieren ir al cine y su papá les dice, no, no vas. ¿Pero por qué no voy? No, no vas. No te doy permiso. Y ustedes empiezan a argumentar y justificar. ¿Por qué no voy a ir si ya estudié, hice mi tarea, lavé los trastes, lavé la ropa, barrí, trafié? Entonces empiezan ustedes a justificar por qué sí pueden ir al cine. Entonces hagan un ejemplo aquí. ¿Qué aprendiste del texto? No, pues aprendí esto, por esto, por esto, por esto y por lo otro, por todo lo que dice, ¿sí? Entonces vayan poniéndolo aquí. Y así van a ir contestando cada una de las preguntas. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, social o individual en el texto? Sí. ¿Cuál es? ¿Por qué? Eso es justificar. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? No, pues no le entendí nada, se me hizo muy difícil. O no, sí le entendí por esto y por lo otro. Siempre tengo que justificar.
¿Consideras que el lenguaje se usa en el texto literario? ¿Es fácil o complica? No, pues a mí la verdad me complicó, tuve que buscar palabras en el diccionario, entonces voy explicando por qué se me hizo fácil o por qué se me hizo difícil. Y la última es que si el lenguaje literario es una forma de expresión artística, ¿por qué? Acuérdense que en la primera parte de en las diapositivas, donde les dije que es literatura, es el arte de expresar, y a esto me puede servir para que yo justifique esta pregunta. Y nos vamos a la segunda parte, que tengo que leer El perro y el cocodrilo, de Félix María de Samaniego. Después que ustedes lean eso, hay dos incisos, inciso A e inciso B. En el inciso A, me pide que yo el mismo cuento del perro y el cocodrilo se lo cuente a un amigo. Recuerden cuando vimos el lenguaje denotativo y connotativo. El denotativo es el lenguaje cotidiano, corazón es un órgano muscular, lo que significa tal cual. Y el connotativo es un lenguaje figurado. Entonces, en el inciso A voy a utilizar mi lenguaje cotidiano. ¿Cómo se lo contaría a un amigo? Fíjate que había una vez un perro que quiso beber agua, pero cuando lo quiso hacer había un cocodrilo y el cocodrilo, entonces voy platicando el cuento a mi manera. Después, en el inciso B, me pide que yo utilice el lenguaje connotativo. ¿Cuál es el lenguaje figurado? Entonces, voy a contar el cuento utilizando un lenguaje figurado, donde yo lo deje más hermoso de lo que ya es. Voy a decir, había una vez un perro de pelaje como la nieve, que se acercó a las cristalinas aguas del río Nilo, pero de repente se le acercó un cocodrilo de fauces gigantescos o que tenía tenía cuchillos filosos en la boca, no sé. Ustedes van buscando un sentido figurado y van contando el mismo cuento, cambiando en lugar de dientes, filosos, cuchillos, que tenía la piel dura como una piedra, no sé, ustedes vayan buscándole ahí al cuento para utilizar un lenguaje figurado, ¿sí? Ya que yo termine eso, me voy al punto 3, y por eso les decía que es importante que ustedes descarguen esta plantilla que les subí en el foro de novedades, porque se les va a hacer más fácil y les va guiando paso a paso de lo que tienen que subir. En este punto 3 dice que tengo que ver cuál es el fondo y cuál es la forma y que tengo que justificar mi respuesta. ¿Cómo le puedo hacer para ver el fondo? Acuérdense que el fondo tiene 6 elementos, que es el argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Entonces, por mi primer escrito, porque dice ahí de los textos que redactaste, ¿cuáles redacté? Uno con mis palabras y uno con lenguaje figurado. Entonces, primero me voy con el primer escrito, del perro y el cocodrilo. ¿Cuál es el argumento? Voy a hacer una síntesis de lo que escribí, de lo que le conté a un amigo, voy a hacer una síntesis. ¿Cuál es el tema principal? El tema es la idea principal. Y así me voy yendo. La acción, ¿cuál es el inicio, el desarrollo y el cierre? Que es el nudo, la exposición, perdón, el nudo y el desenlace. Yo les puse inicio, desarrollo y cierre para que les fuera más fácil. El tiempo psicológico o cronológico, espacio, en dónde, personajes, quiénes. Y aquí ese es el fondo. Y la forma, les puse 2 elementos. Cómo está escrito en verso o en prosa y el género literario. Con esos 2 elementos ya abarcamos forma. Y nos vamos en el segundo escrito y hacemos lo mismo. El segundo escrito es cuando lo escribimos con lenguaje figurado. Voy a ver cuál es el argumento, hago un resumen de eso que escribí aquí arriba. En el inciso B, aquí en el segundo escrito, hago un resumen. Veo cuál es el tema, veo cuál es la acción, veo qué tiempo, si es psicológico, es cronológico, espacio, en dónde se está dando, personajes, perro y el cocodrilo, ¿sí? Y la forma. Ahora bien, en este segundo escrito, puede ser que yo diga, no, pues lo voy a escribir en forma de verso, que tenga métrica, que rime, no sé. Entonces puedo poner forma, lo escribí en verso, el de lenguaje figurado. ¿Qué género literario es? ¿Es una poesía? ¿Es lírico? ¿Es una narración, un cuento? ¿Es narrativo? ¿Es una leyenda? O sea, ustedes van a ver de qué manera lo escribieron y van a analizar lo que escribieron y van a llenar estos elementos que les puse aquí. Ya que yo termine con esto, dice, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más?
¿El primero o el segundo? ¿El cotidiano o el literario donde utilizaste el lenguaje figurado? Y aquí van a explicar por qué. No, porque a mí me gusta, yo siempre había practicado. No, pues la verdad no me gusta, prefiero el cotidiano, no tengo facilidad. Entonces aquí ustedes van a explicar. Y con esto concluimos la actividad 2. Es más sencilla que la otra aparentemente, pero pues les digo, utilicen la plantilla, por favor, para que podamos llenarlo de manera puntual. Bien, con esto nos pasamos a los foros de Aprendiendo, que por cierto, volvemos otra vez a lo mismo, no han participado. Yo les invito a participar porque ahí pueden manifestar sus dudas, pero además de eso nos pide que leamos, o sea, que las obras que leamos, esas 3 obras, por ejemplo, de la actividad 1 y la obra de la actividad 2, que yo lo comente aquí, de qué se trata la obra, qué me pareció, etcétera, ¿no? Y así vamos intercambiando ideas. Pero además de eso, principalmente son las dudas que hasta ahorita, ayer y hoy, solo yo participé. Entonces yo les pido, por favor, que hagan un esfuerzo, participen, intercambien y formemos una verdadera comunidad de aprendizaje. Tenemos el foro de novedades, que hay que estar pendientes de los avisos, descarguen las actividades que les puse, les va a servir mucho, les va a gustar y les va a facilitar la tarea. Yo les aseguro que si ustedes descargan eso, de verdad, se van a sacar 10. Hagan la prueba y van a ver. Bien. Pues yo les agradezco su atención y pasamos a la fase de preguntas y respuestas y estoy a sus órdenes. Les recuerdo que esta sesión se está grabando y lo voy a subir en el foro de novedades. Voy a subir la liga para que igual lo puedan consultar más tarde. Bien, estoy a sus órdenes. Díganme si tienen alguna duda. ¿Ninguna duda? ¿Todo está muy claro? Yo no, todo está claro, gracias. Gracias, Heidi. Ninguna duda, muchas gracias. Muy bien, me da mucho gusto, pero si tienen alguna duda en el foro de Aprendiendo. Gracias, Marlene, ya vi que no tienes ninguna duda. Muy bien, pues yo les agradezco mucho su atención y casi nos llevamos 1 hora, pero espero que haya sido fructífera la sesión y que principalmente que les sirva, porque luego tenemos la idea de que como es literatura voy a sacar baja calificación, no le voy a entender, etcétera. Entonces échenle ganas en esta semana, de verdad, échenle ganas y yo les aseguro que van a sacar 10 en el proyecto integrador, pero esta primera semana es básica, en especial fondo y forma. Si yo logro entender qué es fondo y qué es forma, ya la hice con el proyecto integrador, pero si no lo entiendo, igual. Entonces yo les recomiendo mucho, por ejemplo, que si les hago una retroalimentación cuando yo les entregue calificadas sus actividades de esta primera semana, si no lo quieren volver a enviar, no hay problema, no lo envíen de nuevo, pero corríjanlo, porque esa corrección les va a servir para aprender más y realizar el proyecto integrador de mejor manera. ¿Sale? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más. A ver, una pregunta de Soledad. Dice que la bibliografía no la entendí. La bibliografía, Sol, es para que al final todo donde tú hayas investigado el contexto del autor, cuáles eran los eventos políticos, históricos y sociales que sucedieron, hagan ustedes de cuenta que el autor escribió la obra en 1940. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? En 1940, pero en el lugar donde se escribió la obra. Si el señor lo escribió en España, ¿qué sucedía en España en 1940? Algo histórico. ¿Cómo era la sociedad? Después vamos a ver cómo vivía el autor. Entonces, todo eso que yo voy a investigar para saber el contexto del autor y de la obra, lo tengo que poner en la bibliografía. ¿Cómo yo le puedo hacer? Les voy a subir un documento del estilo APA. El estilo APA te pide mayormente el apellido del autor seguido de una coma. Le pones la inicial hagan de cuenta, Reyes, C, punto. Es que es C de Carolina. Entre paréntesis va el año, 2021. Después sigue la obra, La pandemia en Cancún, Quintana Roo, ¿no? Un ejemplo, es mi obra. Después de ahí voy a poner... recuperado el día 10 de mayo de 2040, un ejemplo, ese día en que lo consulté. La obra es del 2021, yo lo consulté, lo recuperé en 2040 y pongo D y pongo el URL.
Entonces, mayormente son los datos que lleva el estilo APA. Pero cuando es una página web, cuando es una revista electrónica, cuando es un periódico, van variando esos datos, pero básicamente son los datos que lleva. Eso es a lo que le llaman estilo APA. Ahora bien, si tienen problemas con la bibliografía, lo que puedes hacer, Sol, es cuando ustedes lean un recurso en la plataforma, al final siempre viene la bibliografía. Entonces vean cómo está escrito, primero el apellido del autor, luego el nombre, luego el año, luego el título, luego va en la fecha en que se leyó y el URL o el link de donde salió la obra. Entonces de esa manera yo puedo ir aprendiendo a hacer una bibliografía. Lo puedo hacer al estilo APA, les voy a subir un documento al rato en el foro de novedades, o lo hago al estilo de Prepa en línea CEP. ¿Dónde yo puedo ver el estilo de Prepa en línea CEP? Pues ahí en la Prepa en línea, cuando yo leo un recurso, un tema que les viene ahí, al final siempre vienen las fuentes de consulta. Háganlo de esa manera y les va a salir muy bien. Y de todas maneras les subo lo del estilo APA para que les sirva. La bibliografía es la referencia. Cuando pongo los datos del libro, del autor, el título, el URL o el link, ¿sí? Son las referencias. ¿Alguna otra duda más? Y es importante que pongan sus referencias. Bien, de todas maneras, déjeme ver aquí. Aquí vamos a ver de una vez, ya que estamos aquí. Aquí está, miren, aquí está la semana 1 de la prepa. Creo que sí lo pueden ver, ¿verdad? Y vamos a leer en este recurso de narrativa. Aquí está, vamos a leer narrativa. Si no traigo de una vez, Aquí está narrativa. Y aquí nos dicen las características. Este no trae fuentes de consulta. Cierren el micrófono, porfa. Literarios. Vamos a ver si este trae recursos. Al final siempre traen fuentes de consulta. Déjenme ver si este trae fuentes de consulta. Aquí está, miren. Fuentes de consulta. Sinvestab, Prepa en línea CEP, contenido en extenso, módulo 4, unidad 1. Aquí está otro. González, Marta Esther, taller de lectura México, One, en 1984. Y aquí hay uno que tiene URL, porque no todas las consultas las hacemos en internet, de repente es de un libro. Entonces, cuando tiene URL, por ejemplo, este es de YouTube, es Powtown, los géneros literarios, Video México, YouTube. Entonces, vean ustedes las fuentes de consulta que trae la Prepa en línea y les puede servir de referencia para poner su bibliografía. De todas maneras, ahorita les voy a subir, qué bueno, Sol, ahorita les voy a subir el estilo APA para que ustedes también ya lo puedan hacer. Bien, pues si no hay nada más, yo les agradezco su atención. Nos estamos viendo durante toda la semana. Acuérdense sus dudas en mensajería de plataforma o en el foro de Aprendiendo. Y hasta luego. Muchas gracias.